Hoy vamos a ver 7 consejos poderosos, hermanos, que transformarán nuestra manera de pensar relacionado a la preocupación que traemos. No son terapias psicológicas, ¿sí? Son palabras de Dios, que cuando Dios las aplica, producen paz en nuestros corazones. El primer consejo poderoso es: enfoquémonos en el presente, no en el futuro. La mayoría de nuestras preocupaciones no son sobre hoy, sino es sobre el mañana, sobre la próxima semana, sobre el próximo mes o los próximos años, ¿sí? Tiempo que aún no ha llegado. ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasará si mi hijo o hija toma decisiones inadecuadas? ¿Qué pasará si me enfermo? ¿Sí? ¿Qué pasará si mi esposa o mi esposo me deja? ¿Sí? ¿Qué pasará si no tengo suficiente dinero para mi jubilación? Todas esas preocupaciones sobre un futuro que no ha llegado y pueden que nunca lleguen, hermanos, ¿sí? Porque vamos a escuchar lo que Jesús nos dice en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. No necesitamos cargar el peso del mañana el día de hoy, ¿sí? Porque el día de hoy ya tiene los suficientes desafíos, ¿sí? Mañana cuando llegue tendremos la bendición, la gracia de Dios para ese día. Así que cuando tratamos de vivir el mañana en el hoy, ¿sí? Nos sobrecargamos, ¿sí? Y de ahí empiezan nuestras preocupaciones. Porque Dios no nos ha dado gracia para mañana todavía. Solo nos ha dado gracia para el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo nos enfocamos en esto? Muy fácil. Primero, cuando venga una preocupación sobre el futuro, preguntémonos: ¿hay algo que puedo hacer sobre esto hoy? Y si la respuesta es sí, hagámoslo. Si la respuesta es no, soltémonos, ¿sí? Por ejemplo, nos preocupa nuestra salud, ¿sí? La mayor enfermedad que nos da, diabetes. Nos preocupa la diabetes y que nos vayamos a enfermar. ¿Qué podemos hacer hoy? Claro que podemos hacer algo. Y el primer paso que tenemos que hacer es comer saludable, ¿sí? Después hacer ejercicio, ¿sí? Ir al médico para chequeo continuamente. Hagamos eso hoy y luego soltemos la preocupación que nos puede dar diabetes, ¿sí? ¿Qué nos puede pasar en 10 años? No lo sabemos. Pero si nosotros nos metimos en un cuidado intensivo en las manos de Dios, créeme que nada nos va a pasar. Segundo, practiquemos la gratitud por hoy y siempre. En lugar de enfocarnos en lo que nos podía ir mal, agradezcamos por lo que nos ha ido bien, ¿sí? Tenemos comida, tenemos un techo, tenemos salud, ¿sí? Hoy tenemos a Jesús en nuestro corazón, hermano, ¿sí? Cuando cultivamos gratitud por el presente, la ansiedad sobre el futuro pierde su poder. Tercero, vivamos este día intencionalmente. No dejemos que nuestra mente divague constantemente en el futuro. Estemos presente, completamente presente, cuando estemos con la familia. Estemos presente, no pensando en los problemas de mañana. Cuando estemos trabajando, estemos presente, no pensando en lo que vendrá después. Cuando estemos orando, estemos presente en un momento, ahora, con Dios, no pensando en cosas que traemos que nos alejan de Él. Veamos Lamentaciones 32:23 y nos dice la palabra, nos recuerda lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana. No todo el mes de una vez, ¿sí? Sino cada mañana. Dios no nos da lo que necesitamos día por día, ¿sí? Entonces, confiemos en Él hoy y mañana. Vemos cómo funciona esto, hermano. No nos preocupemos por lo que va a vendrá mañana, ¿sí? Así que así funciona. Amén. Amén. El segundo poderoso consejo, soltemos el control, ¿sí? Deja de tratar de controlar todo. Mucha de nuestra ansiedad viene de tratar de controlar las cosas que a veces no podemos, que no podemos controlar. Por lo tanto, nos preocupa tratar de controlar lo que otras personas piensan de nosotros. No podemos. Tratar de controlar las decisiones de nuestros hijos o hijas adultas. No podemos. No podemos tratar controlar la economía. No podemos. Tratar de controlar la salud completamente. No podemos. ¿Sí? No podemos tratar de controlar el futuro. ¿Sí? Y mientras tratamos de controlar lo incontrolable, vivimos en un estado de ansiedad constantemente. Pero escuchen esto, hermanos y hermanas. Dios no nos pidió que controlemos todo. Él nos pidió que confiemos en quien controla todo. Y para eso vayamos a Proverbios 3, 5, 6, en donde nos instruye lo siguiente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, confía, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? En tu propia capacidad de controlar y manejar las situaciones. ¿Qué significa soltar y el control completamente? ¿Sí? Primero, identifiquemos qué estamos tratando de controlar, qué no podemos hacer. Seamos específicos. Si es posible, hagan una lista, si es necesario. Por ejemplo, estoy tratando de controlar la opinión de los que otros tienen de mí. Estoy tratando de controlar el comportamiento de mis hijos. Estoy tratando de controlar la actitud de mi esposo o de mi esposa. Estoy tratando de controlar cada detalle de mi futuro. Escríbalo. ¿Por qué? Porque no podemos soltar lo que no reconocemos que estamos agarrando. ¿Sí? Segundo, entreguemos conscientemente esas preocupaciones a Dios. No solo mentalmente, sino conscientemente. En oración, y si estamos solos o solas, en voz alta, preferentemente. ¿Por qué? Porque podemos hablar con Él abiertamente. Señor, he estado tratando de controlar esto. Reconozco que no puedo. Te lo entrego, Padre. Tú estás en control de todo. Confío en ti. Vayamos a la primera carta de Pedro, 5 al 7, ¿qué nos dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echemos, tiremos, expulsemos toda esa ansiedad. Nosotros tomamos la ansiedad, el peso, el control y lo lanzamos a Jesucristo. ¿Por qué? Veamos Mateos 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la invitación de Jesús a cambiar la pesada carga del pecado, el legalismo y las preocupaciones de la vida por una relación basada en gracia, el descanso y la paz. El tercer punto es, cuando regrese esa tentación de retomar el control, vayamos a entregarlo nuevamente, porque va a regresar, porque el enemigo es así, siempre nos ataca en nuestra mente. Y veamos Efesios 6:12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra tendencia natural, hermanos, es a querer agarrar el control de todo. Y el enemigo no está contento. Cuando estamos haciendo las cosas bien, entonces, cuando estamos ocurriendo de nuevo, detengámonos y pidámonos ayuda a Jesús. El cuarto punto de esta observación es: enfoquémonos en lo que sí podemos controlar. No podemos controlar las circunstancias, pero podemos controlar las respuestas. No podemos controlar lo que otros hacen, pero podemos controlar nuestra actitud. No podemos controlar el futuro, pero podemos controlar hoy nuestra obediencia en Dios. Enfoquémonos ahí, en lo que está en nuestro alcance, ¿sí? Y dejemos el resto en las manos de Dios. Veamos el Salmo 46:10, el cual dice: Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, dejen de luchar por controlar, conozcan que yo soy Dios, no ustedes. Cuando soltamos el control, la paz viene, porque finalmente reconocemos que Dios tiene todo bajo control y es mucho mejor en controlar las cosas que nosotros. Amén. Amén. El tercer consejo poderoso, hermano, es: aceptemos lo que no podemos cambiar. Hay una diferencia entre soltar el control y aceptar lo que no podemos cambiar. Soltar es sobre el futuro, aceptar es sobre el presente. Mucha gente vive constantemente frustrada y en ansiedad porque está peleando contra realidades que no puede cambiar. No puede cambiar su pasado, pero sigue peleando contra él, reviviendo, lamentándose, deseando que fuera diferente. No puede cambiar la personalidad de su esposo o de su esposa, pero sigue intentando frustradamente. Cada vez que falla, no puede cambiar ciertas circunstancias de su vida. Sin embargo, se resiste, se amarga, sufre de más, se queja. Y esa resistencia a lo que no puede cambiar produce ansiedad constante. Pero escuchemos lo que nos dice Santiago 1, de 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Notaron que nos dice evitemos las pruebas? ¿Sí? Nos dice tengámoslas en gozo. Hacen algo en ti. Eso es aceptación, no resignación de derrota, ¿sí? Sino una aceptación con un propósito. ¿Cómo aceptamos lo que no podemos cambiar? Primero, distingamos entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Algunas cosas podemos cambiar con esfuerzo, esas cambiémoslas. Algunas cosas no podemos cambiarla sin importar cuántas veces lo intentemos. Esas, acéptenlas. La sabiduría está en saber la diferencia. Ahí está la clave. Segundo, pregúntense, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de estas pruebas que no puedo cambiar? Dios nunca desperdicia una experiencia, ¿sí? Si hay algo en nuestras vidas, hermanos, que no podemos cambiar, Dios tiene un propósito para ello. Tal vez nos está desarrollando paciencia. Tal vez nos está enseñando a saber depender más de Él. Tal vez nos está preparando para ministrar a otros la experiencia que estamos teniendo en su encuentro. Y vean aquí, yo creo esas promesas. ¿Sí? Vamos a Romanos 8:28. ¿Sí? Esa la leyó mi esposa, ¿sí? Y no
Y no platicamos del tema el día de hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos, incluso la que no podemos cambiar, Dios la está usando para bien. Tercero, dejar de pelear contra lo que no podemos cambiar. Aceptémonos en oración. Señor, no puedo cambiar esto, pero tú puedes hacerlo. Entonces dejamos de resistir y aceptamos y confiamos en el plan que Dios tiene con nosotros. Eso no significa que aceptamos y nos gusta la situación en la que estamos, ¿sí? Significa que nos vamos a dejar de desgastar, ¿sí? Peleando contra lo inevitable. Cuarto, busquemos lo que sí podemos cambiar o hacer dentro de una situación difícil. No puedo cambiar la situación, pero puedo cambiar cómo responder. No puedo cambiar el pasado, pero puedo escoger perdonar. No puedo cambiar a otros, pero puedo orar por ellos. Hay cosas que puedo hacer. Enfoquémonos ahí. Veamos Filipenses 4:11, ¿qué nos enseña? No lo digo porque tengan escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo aprendió contentamiento. No vino naturalmente. Él lo aprendió a través de aceptar lo que no podía cambiar, ¿sí? Y confiar en Dios en medio de ello. Nosotros podemos aprender, hermanos, lo mismo. Y cuando lo hacemos, la ansiedad por cambiar lo inalterable desaparece. Porque ya no estamos peleando una batalla que no podemos ganar. Amén. Amén. El cuarto consejo poderoso es fortalecer nuestra fe. Porque la fe y la preocupación son fuerzas opuestas, ¿sí? Mientras que la fe es la confianza en lo que no se ve, la preocupación es el miedo a lo que podía suceder. Cuando la fe es fuerte, la preocupación es débil. Y cuando la preocupación es fuerte, la fe es débil. Son como un sub y baja, ¿sí? Cuando uno sube, la otra baja, ¿sí? No se pueden tener ambos al mismo nivel al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo fortalezco mi fe para que la preocupación pierda su poder? Vamos a Hebreos 11:1, ahí nos define la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción, no una vaga esperanza. Certeza firme de que Dios hará lo que prometió, ¿sí? Y cuando tiene esa certeza, hermano, la preocupación no tiene dónde agarrarse. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Primero, alimentándonos con la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene de sentimientos, no viene de experiencia, viene de la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia regularmente, nuestra fe crece porque está llenando la mente con promesas de Dios, la verdad de Dios con el carácter de Dios, y mientras nuestra mente se llena de Dios, la preocupación se desplaza. No puede estar llena de palabra y llena de preocupación a la vez, ¿sí? Segundo, recordemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando la preocupación nos ataca, la mente naturalmente va al peor escenario posible. ¿Y si es esto? ¿Y si es aquello? ¿Y si pasa esto? ¿Y qué voy a hacer? Detengamos esas clases de pensamiento y en lugar recordemos cuántas veces Dios nos ha provisto en el pasado, cuántas veces Dios nos ha protegido, cuántas veces Dios ha abierto puertas, cuánto todo parecía cerrado, cuántas veces Dios ha sido fiel. Si llevamos tiempo caminando con Dios, tenemos un historial grande
de lo que Dios nos ha hecho para fortalecer nuestra fe. Veamos el Salmo 77, 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Acordémonos, meditemos, hablemos de la fidelidad de Dios. Eso fortalece nuestra fe. Y una fe fuerte vence toda preocupación. Tercero, declaremos las promesas de Dios en voz alta. Hay poder en declarar verdad audiblemente, ¿sí? No solo pensarla, sino declararlas. Cuando la preocupación dice, no vas a tener lo suficiente, declare, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Y vamos a Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la preocupación dice, algo malo va a pasar, declaremos Romanos 8:28. Cuando la preocupación nos invade, dice Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas me ayudan a bien, porque amo a Dios. Todo solo esto declaré. Hebreos 13:5. Contrarrestemos los pensamientos de preocupación. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nunca me dejará ni me desamparará. Con las promesas de Dios en voz alta, hermanos, así vamos a estar venciendo las preocupaciones. Cuarto, reunámonos con personas de fe. La fe es contagiosa. Así como la preocupación es contagiosa, ¿sí? Si pasamos más tiempo con personas que están invadidas de preocupaciones, que viven en constante ansiedad, nuestra fe se va a debilitar, ¿sí? Pero si pasamos más tiempo con personas que confían en Dios, que declaran sus promesas, que viven en fe, nuestra propia fe se fortalecerá. Veamos Hebreos 10, 24, 25. El Señor nos exhorta ahí. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. Hermanos, ¿cuántos de nosotros se ha preocupado por el hermano que no viene? ¿Sí? Lo estamos perdiendo, ¿sí? Y aquí la palabra del Señor nos dice, ¿sí? Hay que exhortarlos, ¿sí? Somos hermanos en fe, ¿sí? Tenemos que buscarlo a esas ovejas que se han alejado, ¿sí? La congregación no es un evento semanal, es una necesidad espiritual. Necesitamos estar en el pueblo de Dios para que nuestra fe permanezca fuerte y la preocupación disminuye. Amén, hermanos. Quinto consejo poderoso es, confía en un poder superior. Reconocemos que hay un Dios que es más grande que todos nuestros problemas. Parte de la razón por la que vivimos en constante preocupación es porque estamos tratando de resolver todo en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia. Y cuando enfrentamos situaciones que son más grandes que nosotros, nos abrumamos, nos preocupamos, a veces hasta nos paralizamos. Pero escuchen esto, hermanos y hermanas de Dos Ríos. Dios nunca pretendió que lo hiciéramos solo. Nunca pretendió que dependiéramos solo de sí mismo. Vayamos a Isaías 40, 28, 29. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Ese es el Dios en que confiamos, que no desfallece, que no se cansa, cuyo entendimiento es infinito. Y ese Dios está disponible para todos. Su poder está disponible para ti y para mí. ¿Cómo confiamos en un poder superior? Primero, reconozcamos honestamente nuestras limitaciones. Dejamos de pretender que podemos con todo. No podemos. Hay situaciones más grandes que nosotros, problemas más complejos que nuestra capacidad de resolver, futuros más inciertos que nuestra habilidad de controlar. Aceptamos que no podemos. Señor, esto es más grande que yo. No puedo con esto solo. ¿Sí? Esa no es debilidad. Esa es sabiduría, hermanos. ¿Sí? Porque hasta que reconozcamos que no podemos, no buscamos al que sí puede. Segundo, pide el poder de Dios específicamente. Efesios 3:20. Promete lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder está disponible, hermanos, pero tenemos que pedirlo, ¿sí? Tenemos que invitarlo a obrar en toda situación. Señor, necesito tu poder para esto. Mi poder no es suficiente. Que tu poder obre en esta situación, que tu poder me fortalezca, que tu poder haga lo que yo no puedo hacer. Confiemos en eso, hermanos. Amén. Amén. El sexto consejo y poderoso es: mantén la esperanza, porque sin esperanza la preocupación se convierte en desesperación. Hay una gran diferencia entre optimismo y esperanza bíblica. El optimismo dice: espero que las cosas vayan bien. La esperanza bíblica dice: sé que Dios tiene el control y está obrando para bien. El optimismo está basado en circunstancias. La esperanza está basada en el carácter de Dios. El optimismo se desborona cuando las cosas se ponen difíciles. La esperanza permanece firme en medio de la tormenta. Veamos Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza, no el Dios de las circunstancias perfectas, ¿sí? El Dios de esperanza. Y esa esperanza viene por el poder del Espíritu Santo y no por nuestra capacidad de ver cómo todo va a resultar. ¿Cómo mantenemos la esperanza, hermanos? Primero, anclemos nuestra esperanza en las promesas de Dios, no en las posibilidades humanas. Las posibilidades humanas son limitadas, pero las promesas de Dios son infinitas. Hebreos 6:19 dice de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla no depende de las olas, se hunde en lo profundo, en el fondo, ¿sí? En algo sólido, inamovible. Las circunstancias son las olas, suben y bajan, cambian constantemente, pero las promesas de Dios son el fondo, sólido, inamovible, eternas. Entonces, cuando las olas de la preocupación nos sacuden, recordemos dónde está nuestra ancla. ¿Está anclada en quién? En Jesucristo. Él es nuestra ancla, Él es nuestra roca firme, no en las circunstancias sino en las promesas. Dios prometió que nunca me dejará. Dios prometió que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios prometió que suplirá todas mis necesidades. Dios prometió que su gracia es suficiente. Esas promesas no cambian, hermanos.
Aunque las circunstancias cambien, esas promesas seguirán siempre. Segundo, enfoquémonos en quién es Dios. No solo qué está haciendo. A veces Dios no está haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere que sea lo mejor para nosotros. Y cuando Él lo quiere, y si nuestra esperanza está solo en lo que Él hace, nos desanimamos. Pero cuando nuestra esperanza está en quién Él es, permanece firme. Él es fiel, aunque no entendamos su tiempo. Dios es bueno, hermano. Cuando las circunstancias no lo sean, Él es todopoderoso. Aunque la situación parezca imposible, Él es amor. Aunque nos sintamos solos o solas, esos atributos de Dios no cambian nunca. Entonces, cuando no podemos ver lo que Dios está haciendo, confiemos en quién es Él. Tercero, recuerden que esta situación es temporal. No importa cuán oscuro esté ahora. No es permanente. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 nos da esta perspectiva. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Momentáneamente, temporal. No importa cuánto dure, hermano, comparado con la eternidad, es un momento, ¿sí? Y algo está produciendo algo eterno, ¿sí? Algo de peso de gloria. Esas perspectivas nos mantienen la esperanza viva, porque hay un plan más grande, hay un propósito eterno. Miren, hermanos, la esperanza no es ingenuidad, no es pretender que todo esté bien cuando no lo está, ¿sí? La esperanza es confianza firme en que Dios es más grande que el problema, que Él está obrando aunque no lo veamos, ¿sí? Que al final de la historia estamos en sus manos. Y esa esperanza nos libera de la preocupación, porque ya no estamos enfocados en el peor escenario, estamos enfocados en el Dios que controla todos los escenarios. Amén, hermanos. ¿Sí? El séptimo y último consejo, y poderoso consejo es: vivamos con confianza, no con temor paralizante, sino con confianza audaz. Temor de lo que podría pasar, temor de lo desconocido, temor del no tener suficiente para perder el control. Ese temor nos paraliza, nos impide avanzar, nos impide obedecer a Dios, nos impide vivir la vida abundantemente que Dios diseñó para nosotros. Pero la confianza en Dios produce valentía, valentía para enfrentarlo, lo desconocido, valentía para obedecer aunque sea difícil, valentía para soltar el control. Veamos el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? De nadie, porque Jehová es mi fortaleza. Esa es mi confianza, no en sí mismo, solamente en Dios, ¿sí? Cuando vivimos en confianza, hermanos, primero, basemos nuestra confianza en quién es Dios, ¿sí? No en quiénes somos nosotros. Si nuestra confianza está en nuestras propias habilidades, se desbonará, cuando enfrentemos algo más grande que nosotros. Pero si nuestra confianza está en Dios, permaneceremos firmes, porque Dios nunca es superado, nunca está fuera de su profundidad, nunca enfrenta algo que no puede mejorar. Vamos a 2 de Corintios 3, 4, 5, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios.
entonces podemos enfrentar cualquier cosa con toda confianza, no porque ustedes y yo seamos suficientes, sino porque Dios es más que suficiente. Segundo, tomemos decisiones basadas en la dirección de Dios, no en el temor. Cuando el temor controla nuestras decisiones, siempre escoge lo seguro, ¿sí? Lo conocido, lo cómodo, pero Dios a menudo lo llama fuera de lo seguro, a obedecer aunque no entendamos, ¿sí? A dar aunque sea un sacrificio y confiar aunque no veamos. Entonces, hermanos, cuando enfrentemos una decisión, preguntémonos, ¿estoy escogiendo esto por temor o por fe? ¿Estoy obedeciendo a Dios o evitando un riesgo? Si Dios nos está llamando a algo, hagámoslos en confianza, aunque sea incómodo, ¿sí? Aunque sea incierto, aunque tenga que venir desde muy lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en fe. Veamos Proverbios 29-25, advierte lo siguiente. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor es un lazo, es una trampa, pero confiar en Jehová trae exaltación. Hermanos, si aplicamos estos consejos, ya no seremos esclavos de la preocupación. Ahora será nuestra confianza en Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que bendigas este pan, que simboliza tu cuerpo, entregado en la cruz por nuestros pecados. Que al comerlo, reconocemos tu inmenso amor y tu sacrificio redentor, que nos fortalezca para vivir una vida de santidad y servicio. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien en la noche en que fue entregado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Gracias también, Padre, por la copa que representa tu sangre derramada, el nuevo pacto de perdón. Que esta copa sea un recordatorio de la vida nueva que tenemos en ti y de tu promesa de volver. Que tu Santo Espíritu llene este momento en tu presencia y que al beber reafirmemos nuestro pacto contigo y con nuestros hermanos. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beba. Bebamos. Pues cada vez que comamos este pan y bebamos de esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.